Hoy en el video, ¿quién fue Melquisedec y por qué importa para nosotros? YouTube. A lo largo de las páginas de la Escritura, ciertas figuras se destacan como misteriosas y cautivadoras, despertando nuestra curiosidad y deseo de descubrir su importancia. Entre estas figuras interesantes está Melquisedec. Solo se menciona en algunas líneas del libro de Génesis, pero su breve aparición es muy significativa. Nos da una pequeña pista sobre un personaje que es importante no solo aquí y ahora. No encontré con Melquisedec en Génesis 14 versículos 18 a 20. Entonces Melquisedec, rey de Salmón, trajo pan y vino. Era sacerdote del Dios Altísimo y bendijo el brazo de Sendo. Bendito sea el Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendigado sea el Dios Altísimo, que entregó a sus enemigos en sus manos. Y, por supuesto, Dios le ha dado 10 de todo. Génesis 14 nos proporciona el contexto para el misterioso encuentro entre Abraham y Melquisedec, un momento que tiene implicaciones significativas para entender el papel del sacerdocio en la historia bíblica. En este capítulo, presenciamos la valiente persecución de Abraham para rescatar a su sobrino, que había sido capturado después de un conflicto regional. Al regresar victorioso de la batalla, Abraham encuentra dos figuras significativas: el rey de Sodoma y el Melquisedec, el rey de Salem y el sacerdote del Dios Altísimo. Es la aparición de Melquisedec la que capta nuestra atención, ya que surge de repente en la cena sin ninguna introducción previa o explicación de su origen. Como acciones de Melquisedec en esa reunión son notables. Se acerca a Abraham con pan y vino, simbolizando la hospitalidad y la bendición. Además, Melquisedec bendijo a Abraham, reconociendo el papel de Dios en concederle la victoria en la batalla. Abraham, por su parte, responde ofreciéndole una 10ª parte de sus ganancias, reconociendo su autoridad y su significado espiritual. La importancia del encuentro de Melquisedec con Abraham no reside solo en el contexto inmediato de su interacción, sino también en las implicaciones teológicas más amplias que lleva, o doble papel de Melquisedec. Como rey sacerdote, pronuncia el sacerdote mayor que se cumpliría en la persona de Jesucristo. Como más tarde expone el escritor hebreo, Melquisedec sirve como un tipo o sombra de Cristo, cuyo sacerdocio es superior al sacerdocio levítico. A través de este encuentro en Génesis 14, nos invitan a reflexionar sobre el significado más profundo del sacerdocio de Melquisedec y sus implicaciones para el plan de redención de Dios. Al explorar más profundamente este encuentro, descubriremos capas de simbolismo y significado que apuntan al cumplimiento final de la promesa de Dios en Cristo. Únete a mí mientras profundizamos en el encuentro con Melquisedec en Génesis, buscando entender su significado para nuestra fe y nuestra comprensión del sacerdocio y la Escritura. Como sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec, era como un puente entre Dios y el pueblo. Yo bendijo a las personas y intercedeba por ellas junto a Dios. Cuando encontré Abraham, bendijo y agradecí a Dios por ayudarlo a ganar una batalla. El número 3. El significado del pan y del vino en Génesis 14. La EU de pan y vino a Abraham, como gesto de amistad y para compartir como bendiciones de Dios. Más tarde, en la iglesia cristiana, el pan y el vino se usan para recordar el sacrificio de Jesús, mostrando que mis actos apuntaban a lo que Jesús haría por todas las personas. O número 4. ¿Qué significa mi nombre? Melquisedec significa Rey de Justicia y Rey de Paz. Estos nombres reflejan mi función como líder bueno y pacífico, mostrando que Dios quiere que el mundo sea justo y pacífico. O número 5. Como he demostrado que Cristo sería. Mi vida fue un prefijo de Jesucristo,
que es el sumo sacerdote. El libro de Hebreos y la Biblia comparan a mí y a Jesús, mostrando cómo somos similares y cómo Jesús es aún mayor. Jesús, como yo, es un sacerdote para siempre y trae la vida eterna a todos los que lo usan. Al entender Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo, vemos su importancia en la Biblia y cómo él anticipa lo que Jesús haría más tarde. Mi vida y acciones ayudan a recordar el amor y el cuidado eterno de Dios a lo largo de la historia. Capítulo 2. Como enigmáticas, referencias no salmos. Salmo 23. 1. El Señor es mi pastor. No me faltará nada. O Salmos, un conjunto de antiguos poemas de la cultura judía. Incluyen misteriosas menciones a mí que añaden a los secretos sobre este personaje. Estas menciones, encontradas en varios salmos, proporcionan pistas intrigantes sobre Melquisedec. Un Salmo 110 versículos 1 a 4. Este salmo mesiánico contiene una referencia profética a Mimno versículo 4. Señoría, juré que no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí, el salmista habla de una futura figura sacerdotal que será nombrada por Dios y que servirá perpetuamente en el orden de Melquisedec. En el Salmo 76 versículo 2 se menciona la ciudad de Salem, asociada con Mim en Génesis 14 versículo 18, como el lugar donde se encuentra la tienda de Dios. Su oficina está en Salem, su morada en la ciudad. Esta referencia a la ciudad de Salem como casa de Dios enfatiza la importancia de la ciudad como un lugar sagrado y sirve como un recordatorio de mi doble función en esta ciudad como rey y sacerdote. El Salmo 70 y el versículo 17 contienen una referencia a las bendiciones que fluirán del gobierno justo del rey. Su nombre permanecerá para siempre. Mientras el sol dure, su nombre se perpetuará. Todas las naciones lo llamarán bendecidas. Este versículo implica una relación entre las promesas hechas a Abraham en Génesis 12 versículo 3 y el Benci universal, que se dará a través del gobierno justo. El Salmo 89 versículos 3 y 4 habla del pacto de Dios con David y sus descendientes, prometiendo una dinastía duradera. Fiz un aliento como mi elegido juré a David, mi siervo. Establecerás un descendiente para siempre y sostendré el trono por todas las generaciones. Esta promesa de alianza recuerda el sacerdocio eterno de Melquisedec y sugiere una conexión entre la realeza davídica y el sacerdocio de Melquisedec. Estas referencias enigmáticas en los Salmos contribuyen al misterio continuo que rodea a Melquisedec y destacan su importancia duradera dentro de la teología israelí y las expectativas mesiánicas. A través de estas referencias, los Salmos invitan a los lectores a reflexionar sobre las implicaciones teológicas más profundas del sacerdocio de Melquisedec y su realización en la persona de Jesucristo. Jurando por el Señor, yo, Melquisedec, tengo un papel único y un sacerdocio eterno. O versículo sobre el establecimiento o clima. Dije el Señor a mi Señor: siéntate en mi mano derecha hasta que haga de tus dos enemigos un estrado para tus pies. Aquí observamos una conversación entre el Señor y el Señor del salmista, a menudo interpretado como una referencia al Mesías. Esta declaración destaca la exaltada posición del Mesías y su eventual victoria sobre sus enemigos. No. Versículo 2. Señor, extiende el bastón de poder al Mesías, capacitando a gobernar como naciones. El Señor extenderá el fuerte cuerno de Seón, diciendo: gobernando en medio de tus enemigos. Esta imagen representa al Mesías como un rey conquistador, que establecerá su reino a partir de la ciudad santa de Jerusalén. O versículo 3 introduce Melquisedec en la narrativa. En el día de tu poder, tu pueblo se presentará voluntariamente en santo esplendor como el orvallo del vientre de la mañana, será tu juventud. Este versículo
alude a la participación de 2 seguidores del Mesías en su campaña victoriosa. La imagen de las tropas de Melquisedec y los jóvenes evoca el sacerdocio y la guerra espiritual, sugiriendo una conexión entre Melquisedec y la victoria divina de la mezquita. Finalmente, en el versículo 4, el salmista declara el juramento del Señor al Mesías. Juro por el Señor que no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Este juramento confirma el sacerdocio eterno del Mesías en el orden de Melquisedec, un sacerdocio superior al sacerdocio levítico establecido bajo la ley mosaica. La mención de Melquisedec aquí subraya su importancia como un tipo o prefiguración del Mesías, cuyo sacerdocio se caracteriza por justicia, paz y eternidad. El Salmo 110 versículos 1 a 4 presenta así una profunda declaración sobre la posición elevada del Mesías, su reinado victorioso y su sacerdocio eterno en el orden de Melquisedec. A través de estos versículos, nos invitan a contemplar el plan divino de redención y el alcance de la promesa de Dios en la persona de Jesucristo. Sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, como las interpretaciones mecánicas de Melquisedec como un tipo de Cristo, sirven como una figura profética que prefigura las características y el ministerio de Mesías. Un aspecto clave para entender a Melquisedec es ver cómo era tanto rey como sacerdote, así como Jesucristo es presentado en la Biblia como el Rey de los Reyes y el sumo sacerdote para todos los hombres. Melquisedec, siendo tanto sacerdote como rey, es un preludio de lo que Jesús sería más tarde. El papel de Jesús combina estas 2 posiciones y va más allá de los límites de este mundo, estableciendo un reino de justicia y paz que incluye a todos. Las explicaciones mecánicas sobre Melquisedec muestran su importancia como precursor de Cristo, destacando cómo ambos desempeñan papeles especiales similares a través de ser sacerdotes, reyes, justos y traer bendiciones a todos. Melquisedec nos da una visión de las acciones salvadoras de Jesucristo. Jesús completa y supera las promesas y mensajes del Antiguo Testamento como antiguas. Por medio de su muerte sacrificial y resurrección, Cristo abre el camino para que todas las personas se acerquen a Dios con confianza, sabiendo que tiene un sumo sacerdote que entiende sus debilidades e intercede por ellos. El sacerdocio eterno de Melquisedec tiene profundas implicaciones para la teología cristiana, destacando la preeminencia del sacerdocio de Cristo, la continuidad de la redención, la seguridad de la salvación y el acceso universal a Dios que los creyentes disfrutan. Al comprender la importancia del sacerdocio de Melquisedec, los creyentes son llevados a una apreciación más profunda de la obra redentora de Cristo y son alentados a vivir a la luz de la esperanza eterna y la seguridad que proporciona. Los reyes vinieron y me bendijeron a mí y a Abraham, mi soberano de todo. Primero, mi nombre, Melquisedec, significa rey de justicia y, ciertamente, rey de Salem, significa ser o rey de paz, sin padre ni madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida, semejante al Hijo de Dios. Permanezco sacerdote para siempre. La carta a los Hebreos habla más de mí que en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. Autor de Hebreos, mi historia, para mostrar que el papel de Cristo como sacerdote es superior a los otros 2. Esto ayuda a los lectores a ver más claramente cómo Cristo actúa como sumo sacerdote supremo. Número, la superioridad de Cristo sobre el sacerdote o el levítico. El escritor hebreo compara el papel de Jesucristo como sacerdote con los 2 sacerdotes de la familia de Leví que sirvieron bajo las leyes dadas por Moisés. Él explica que el papel de Jesús es mejor porque viene de una promesa hecha por Dios, no solo de un lineamiento familiar. Esta posición superior se demuestra cuando otro sacerdote del pasado, bendijo a Abraham,
que es el antepasado de los 2 sacerdotes levitas. También recibí las edadesvas de un Braón, mostrando que era aún mayor que un Braón. Por lo tanto, el papel de Jesucristo como sacerdote es aún mayor que el de los 2 sacerdotes de Leví. Número 2. El sacerdote es el nombre de Cristo. Hebreo enfatiza la naturaleza eterna del sacerdote de Cristo y del orden de Melquisedec. A diferencia de los 2 sacerdotes levitas que estaban limitados por la muerte y la sucesión, Cristo mantiene su sacerdocio permanentemente y es capaz de salvar completamente a aquellos que vienen a Dios a través de él. Este sacerdocio eterno garantiza que los creyentes tengan un abogado permanente e inmutable ante Dios, que intercede continuamente por ellos y les conceda acceso a la presencia de Dios. Número 3. Papel de mediador de Cristo. El autor de Hebreos presenta a Cristo como el mediador de una nueva y mejor alianza, establecida sobre una promesa superior, al trazar paralelismos entre mí y Cristo. Destaca el papel de Cristo como mediador de una alianza que supera la antigua alianza establecida por Moisés. Este nuevo pacto, que no fue alterado por el sacrificio de Cristo en la cruz, proporciona a los creyentes el perdón de sus pecados como una relación íntima con Dios y la promesa de una herencia eterna. Número 4. El sacrificio expiatorio de Cristo. Hebreos representa a Cristo como el sumo sacerdote definitivo que se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto e inmaculado por los pecados de la humanidad. Al ofrecerse una vez por todas, Cristo cumplió con la importancia tipológica de mi sacerdocio, proporcionando la redención eterna y la reconciliación para todos los creyentes. Al comprender la importancia de mi sacerdocio en hebreo, los creyentes adquieren una apreciación más profunda de la obra redentora de Cristo y son alentados a acercarse a Dios con confianza, sabiendo que tiene un sumo sacerdote que comprende sus debilidades e intercede por él. Hebreos 5:7 es una sesión principal sobre mí, Melquisedec, y la carta a los Hebreos. Aquí, el escritor ofrece una explicación detallada de por qué mi papel como sacerdote es importante y cómo se relaciona con el papel de Cristo como sacerdote. Esta sesión es el corazón de la carta, compartiendo reflexiones profundas sobre cómo el sacerdocio de Cristo es mayor y eterno. Al igual que el mío, en mis debilidades humanas, era necesario ofrecer sacrificios por los pecados tanto por mí mismo como por el pueblo. Además, nadie puede atribuirse el honor de ser sumo sacerdote solo a quien es llamado por Dios, así como la fe en Aarón. Del mismo modo, Cristo no se glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote, sino que fue exaltado y nombrado por el que dijo que era: Tú eres mi Hijo, hoy te doy mi nombre. Declaro tu autoridad sobre las naciones. Como también se dice en otro lugar, eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En los días de su vida terrenal, Jesús ofreció súplicas y oraciones urgentes con fuerte clamor y lágrimas a quien podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado debido a su reverente sumisión. Aunque era hijo, aprendió obediencia a través de lo que sufrió, y habiendo sido perfeccionado, me convertí en mi fuente de salvación eterna y en un legado eterno para todos los que me obedecen, siendo designado por Dios como sumo sacerdote en la orden de Melquisedec. La superioridad de Melquisedec sobre Abraham es claramente discutida en Hebreos 7 versículos 1 a 10. El texto muestra que Melquisedec es mayor que Abraham y los sacerdotes levitas. Melquisedec, al mismo tiempo que era rey y sacerdote del Dios Altísimo, bendijo a Abraham y recibió muchas de sus partes. Al hacerlo, el escritor demuestra que el papel de Melquisedec como sacerdote es más importante que el sacerdote levítico. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, encontró a Abraham cuando regresaba de derrotar a 2 reyes y le bendijo, y Abraham le dio todo lo que tenía.
Él es, ante todo, por la traducción de su nombre, Rey de Justicia, y luego también Rey de Salem, que significa Rey de Paz, sin registro paterno o maternal, sin línea ancestral, sin comienzo de días ni fin de vida, pero hecho parecido al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. La Paz allí considera como una gran fe a este hombre, a quien Abraham, el patriarca, dio 2 desposos. Es cierto que los descendientes de Levi encargados del sacerdocio están obligados por ley a recoger o separar al pueblo, es decir, de sus parientes, aunque son descendientes de Abraham. Esta persona, mi querido, que no es de la línea de los levitas, recibió la bendición de Abraham y la bendición de Dios, quien posee las promesas de Dios. En definitiva, es indiscutible que la persona menor siempre es bendecida por la mayor. Además, aquí, no el sacerdocio levítico. Los diezmos son recibidos por hombres sujetos a muerte, pero en el caso de Melquisedec, son recibidos por uno de quien testifica que vive perpetuamente. Incluso se puede decir que Leví, el padre de la tribu sacerdotal a través de Abraham, pagó a Melquisedec el sacerdocio eterno de Cristo, que se discute en la segunda mitad de Hebreos Etino, es infinito y está en el orden de mi voluntad. El autor explica que, si el sacerdocio levítico fuera perfecto, no habría necesidad de otro sacerdote como Melquisedec, pero Cristo es sacerdote para siempre. Trae una mejor esperanza y una nueva promesa que ofrece la salvación eterna a quienes creen, a diferencia de los 2 sacerdotes levitas, que mueren y necesitan ser reemplazados. El sacerdocio de Cristo es para siempre, y puede salvar completamente a aquellos que buscan a Dios a través de él. Si la perfección fuera posible por el sacerdocio levítico, para el cual se dio la ley, ¿qué necesidad habría de surgir de otros sacerdotes, según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón? Al igual que el cambio del sacerdocio, también se necesita un cambio en la ley del sacerdocio, ya que el que se dice estas cosas pertenece a otra tribu a la que nadie sirvió en el altar, ya que es evidente que nuestro Señor desciende para ayudar, y Moisés no dijo nada acerca de los sacerdotes en relación con esa tribu. Es aún más evidente cuando surgen otros sacerdotes como Melquisedec, que se convirtieron en sacerdote. No cumplen con un requisito físico y legal de la ley relativa a su ascendencia, como un descendiente de Levítico, sino por el poder de una vida indestructible y eterna, porque Dios testificó sobre él. Tú, Cristo, ese sacerdote para siempre, según el orden de mi deseo. Por un lado, un mandamiento anterior se cancela debido a su fragilidad e inutilidad, porque era incapaz de justificar al pecador ante Dios, ya que la ley nunca perfeccionó nada. Por otra parte, se introduce una esperanza mejor, a través de la cual ahora podemos acercarnos continuamente a Dios. De hecho, no fue sin juramento que Cristo fuera hecho sacerdote. Los levitas que antes se convirtieron en sacerdotes recibieron su cargo sin que se confirmara por juramento. Pero esta fe fue designada como un juramento por el que dijo: Señor, te juro que no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Así, debido a la mayor fuerza y eficacia de ese juramento, Jesús se convirtió en el garantía segura de una alianza mejor, pero excelente y más ventajosa. Una alianza que nunca será sustituida o cancelada. Una línea anterior de sacerdotes existía en mayor número, porque por muerte no podían continuar perpetuamente sin cargo. Pero, por el contrario, Jesús mantiene su sacerdocio de forma permanente sin cambios, porque vive para siempre. Por lo tanto, Él es capaz de salvar completamente, para siempre y perfectamente, a aquellos que vienen a Dios a través de Él, ya que Él siempre vive para interceder e intervenir por ellos ante Dios.
Nos conviene tener un sumo sacerdote perfectamente adaptado a nuestras necesidades, un santo irreprochable, impecable por el pecado, separado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos, que no tiene necesidad diaria, como esos sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los de su pueblo. Él cumplió todos los requisitos y lo hizo una vez por todas, cuando se ofreció como un sacrificio voluntario, ya que la ley nombraba como sumos sacerdotes a hombres débiles, pecadores y mortales. Pero la palabra del juramento de Dios, que vino después de la institución de la ley, nombraba como sacerdote permanente a un hijo que fue perfeccionado para siempre. Hebreos 5:7 ofrece una explicación completa sobre el sacerdocio de Melquisedec y cómo se conecta con el sacerdocio de Cristo. Comparando Melquisedec con Cristo, el escritor muestra que el sacerdocio de Cristo es supremo y eterno, proporcionando a los creyentes una base sólida para su fe y la certeza de su salvación. En esta sesión de intensidad, los lectores son animados a pensar profundamente en el sacerdocio de Cristo y a acercarse a Dios con confianza, y sabiendo que tiene un sumo sacerdote que comprende sus luchas y habla a Dios por ellos. La influencia de Melquisedec sobre los padres de la iglesia primitiva se puede ver en sus reflexiones teológicas. Aunque los padres de la iglesia primitiva no tenían una interpretación unificada de Melquisedec, muchos de ellos exploraron temas sobre los años de Melquisedec en sus escritos. Aquí hay algunos ejemplos. Clemente de Alejandría interpretó alegóricamente a Melquisedec en sus estromatas como un símbolo del Logos, la palabra divina que transvenciona y salva a la humanidad. Agustinio de Hipona, teólogo prominente del siglo XIV. Se discute Melquisedec en su Ciudad de Dios. Él interpretó a Melquisedec como una prefiguración del sacerdocio de Cristo, destacando su papel como sacerdote real que traspasa el trono. Juan Crisóstomo, un famoso predicador y teólogo del siglo XIV, comentó sobre Melquisedec en sus homilías. Él vio a Melquisedec como un tipo de Cristo, enfatizando su justicia y su oferta de pan y vino como una prefiguración de la Eucaristía. Estos padres de la Iglesia generalmente ven a Melquisedec como una figura que prefiguró el sacerdocio y la realeza de Cristo. Sus escritos demuestran la importancia de los temas melquisedecanos en la teología cristiana primitiva y sus esfuerzos por comprender el significado del sacerdocio de Cristo a la luz de la tipología del Antiguo Testamento. Hoy, en 2 Timoteo, versículos 16 y 17, se afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, a reprender, corregir y entrenar la injusticia, para que el siervo de Dios sea plenamente capacitado para toda buena obra. Estudiar los temas de Melquisedec es muy importante y significativo para los creyentes de hoy en día. Examinemos algunas formas en que aprender sobre Melquisedec puede profundizar en la fe y en la forma de vivir de dos creyentes hoy en día. Un entendimiento sobre el sacerdocio de Cristo. El estudio de Melquisedec proporciona a los creyentes una comprensión más profunda del sacerdocio de Cristo y su importancia para sus vidas. Reconocer a Cristo como sumo sacerdote en el orden de Melquisedec destaca su intersección eterna en favor de los dos creyentes y su acceso a la presencia de Dios a través de él. Vivir y esperar el reino. Melquisedec, como sacerdote, le dio a Abraham una bendición que anticipa el tiempo en que el reino de Dios se realizará plenamente. Ese reino será marcado por justicia, paz y adoración a Dios. Los que creen que son estados de vida con la expectativa de que esta verdad venga involucrándose en la obra de Dios para salvar y curar, y mostrando a otros lo que el reino de Dios representa en el mundo. Abrazar o llamar a la santidad y la justicia para responder a la llamada a ser santos y justos es una parte esencial de Cristo, basado en quién es Dios y mostrado a través de lo que Jesús enseñó.
El ejemplo de Melquisedec ofrece a los creyentes ayuda de dirección para seguir a aquellos llamados a la santidad y la justicia. Aquí está cómo los creyentes pueden responder a un ensayo llamado como Ideas del modelo de retidón de Melquisedec. Melquisedec es descrito como el rey de la retidón en Hebreos 7 versículo 2, destacando su integridad moral y carácter integral. Los creyentes pueden ver a Melquisedec como un modelo de retididad, esforzándose por vivir vidas caracterizadas por integridad, honestidad y retididad moral. Busca la paz como el rey de Salem, que significa paz. Melquisedec incorpora la búsqueda de la paz y la reconciliación. Los creyentes son llamados a seguir su ejemplo buscando la paz en sus relaciones, en las comunidades y en el mundo en general. Esto implica promover la reconciliación, fomentar el entendimiento y trabajar por la justicia y la armonía práctica de la generosidad. El encuentro de Melquisedec con un Abraham involucró una oferta de pan y vino que simbolizaban la hospitalidad y la generosidad. Los creyentes pueden imitar este espíritu de generosidad, compartiendo sus recursos con otros, mostrando hospitalidad a los extraños y cuidando a los necesitados. Compromisos como una adoración. El papel sacerdotal de Melquisedec implicaba ofrecer sacrificios y bendiciones al Dios Altísimo. Los creyentes están llamados a adorar a Dios con reverencia y temor, ofreciendo sus vidas como sacrificios vivos y en servicio a Él. La participación regular en adoración colectiva, oración y disciplinas espirituales ayuda a los creyentes a cultivar una relación más profunda con Dios y a alinear sus vidas con sus propósitos. La búsqueda de la justicia o el papel de Melquisedec como sacerdote y rey subraya la inseparable conexión entre la justicia y la justicia. Los creyentes están llamados a defender la justicia y defender a los oprimidos y trabajar por el establecimiento del reino de justicia de Dios en la tierra. Esto implica hablar contra la injusticia, defender a los marginados y promover la igualdad y la dignidad para todas las personas. Abrazar o llamar a la santidad y la justicia. A la luz de los dos temas de Melquisedec, implica encarnar cualidades de integridad, paz, generosidad, adoración y justicia. Al seguir el ejemplo de Melquisedec y buscar vivir vidas que reflejen el carácter de Dios, los creyentes dan testimonio del poder transformador de la gracia de Dios y contribuyen al florecimiento del reino de Dios en la tierra viviendo como embajadores de Cristo. Ser embajadores de Cristo como Melquisedec significa vivir los valores y principios demostrados por Melquisedec y completados por Jesucristo. Aquí está cómo los creyentes pueden hacer eso. Abrazar o el ministerio sacerdotal de Cristo. Como representantes de Cristo, como Melquisedec, debemos aceptar el papel de Cristo de reunir a las personas y orar por ellas. Esto significa mostrar el amor, la bondad y el perdón de Cristo a todos, invitándolos a reunirse en paz con Dios, modelado de integridad y retidón. Al igual que Melquisedec, los creyentes deben llevar vidas llenas de honestidad y bondad. Esto incluye ser siempre verdadero, genuino e integrado moralmente, mostrando el carácter de Cristo a todos a su alrededor. Buscar la paz y la reconciliación. Melquisedec era conocido como el Rey de la Paz y de manera similar los creyentes deben trabajar por la paz y reparar las relaciones en sus comunidades. Esto significa siempre buscar formas de curar los desacuerdos, resolver problemas y ayudar a diferentes personas a entenderse. Practicar generosidad y hospitalidad, al igual que Melquisedec, quien compartió el pan y el vino con un Abraham. Los creyentes deben ser generosos y acogedores con los demás. Esto implica dar lo que podemos a aquellos que necesitan ayuda, acoger a personas que no conocemos y ser amables con todos los que encontramos. Se dedica a la adoración y a la oración. Como embajadores de Cristo, los creyentes deben adorar y orar, tanto solos como en conjunto con otros. Esto implica agradecer a Dios,
pedirle su orientación y respetar como ceremonias sagradas con profunda devoción. Abogado por la justicia y la rectitud, Melquisedec fue sacerdote y rey. Y de la misma manera, los creyentes deben defender la justicia y el bienestar de la sociedad. Esto incluye hablar contra la injusticia, apoyar a los que son tratados injustamente y luchar para traer el reino justo y equitativo de Dios a la tierra, proclamar o evangelizar a Cristo. Como representantes de Cristo, los creyentes deben compartir las buenas nuevas de la salvación por medio de Jesucristo con el mundo. Esto significa contarle a otros acerca del amor, la bondad y la salvación de Dios, y invitarlos a unirse en una relación con Cristo. Vivir como embajadores de Cristo. La forma de Melquisedec implica mostrar los valores del sacerdocio de Cristo, viviendo con honestidad y rectitud, buscando la paz, siendo generosos y acogedores, adorando y orando, luchando por la justicia y compartiendo el Evangelio de Cristo con todos. Al hacer estas cosas, los creyentes demuestran el poder transformador de la obra salvadora de Cristo y ayudan a hacer crecer el reino de Dios en la tierra. No olvides darle like, compartir el video y suscribirte al canal. Hasta la próxima.